.4 Radio, mejor radio. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Son los pies. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora para compartir con nosotros este espacio que siempre compartimos y tenemos con ustedes los días jueves 4 de la tarde por la señal de la radio online de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. .4 Radio. Usted puede conectarse con nosotros, seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Skype, y compartir con nosotros de lo que usted desee. Y si usted quiere conectarse con el programa, de igual manera puede hacerlo también a través de estos medios. Puede llamarnos también a nuestra línea directa 212-5691. Y a través de Skype estaremos conectados hoy con nuestro invitado. Así es de que usted también tiene la posibilidad de escucharnos desde su dispositivo móvil descargando la aplicación TuneIn Radio y encontrarnos allí como .4 Radio y tener la señal siempre conectada ahí en su dispositivo móvil. Seguimos compartiendo con todos ustedes este espacio, este programa Enciende una Luz. Como decimos, hemos venido acompañándoles junto con el pastor Nelson Celis, quien coordina y dirige este espacio, pastor de la Congregación Evangélica Luterana San Pablo, que está ubicada en el sur de la capital de la República. Un espacio que ya venimos, como dicen, en la segunda temporada, compartiendo con todos nuestros oyentes, un espacio de reflexión, de conversar, de discutir algunos temas de importancia para nuestros oyentes. Y bueno, en esta tarde no es otro que estar conectados con ustedes y bueno, vamos a estar compartiendo. Ya el pastor Nelson nos dirá quién es nuestro invitado, así es de que bienvenidos en esta tarde y gracias por compartir con todos nosotros este espacio de Enciende una Luz, que bueno, este programa permanecerá por mucho tiempo y esperamos entonces poder ser partícipes junto con ustedes en los programas siguientes. Así es de que bienvenidos y pastor Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros y nuestras oyentes que de diferentes rincones del planeta escuchan este espacio de Enciende una Luz, quienes nos han venido siguiendo en esta segunda temporada que hemos traído temas también de interés para la vida de fe, para las comunidades y en general para el pueblo de Dios que está interesado en conocer más acerca de la palabra del Señor, pero también de estos aspectos y temas de la fe que nos permiten caminar como iglesia. Hoy en esta emisión queremos hacer memoria de un teólogo, pastor, mártir, luterano, que alguna vez dijo: las circunstancias en que hoy oramos por el reino de Dios nos impelen a la más honda solidaridad con el mundo. Hablaremos del pastor Dietrich Bonhoeffer,
de quien haremos una breve reseña y en torno a quien podremos también agregar algunos aspectos de pronto no tan conocidos por la Iglesia Luterana o por los miembros de la Iglesia, pero que nos pueden contribuir también para motivarnos en el servicio que realizamos con estos ejemplos de vida, con estos modelos. Y estaremos pues también tomando como pretexto la vida de Bonhoeffer para hablar pues del 9 de abril, lo que es el 9 de abril en Colombia, lo que fue quizá y lo que es hoy, y cómo en esta fecha hacemos memoria de las víctimas, somos también solidarios con quienes sufren en nuestro país y velamos también, ante todo, para que se cumplan sus derechos. Esta tarde nos acompaña el pastor John Hernández. Él es el pastor de la misión Emaús en la ciudad de Medellín, y él va a estar en el primer segmento del programa hablándonos, dialogando con nosotros sobre Dietrich Bonhoeffer. Por eso les invitamos a que ustedes reporten sintonía, que nos dirijan sus preguntas también a través del chat de Facebook de Luterana San Pablo y Elco, o a través del chat de .4radio.com o de la línea telefónica, como nos lo recordaba Jorge hace un momento. Pastor John, bienvenido nuevamente a Enciende una Luz. Qué gusto tenerlo hoy con nosotros, esta vez vía Skype desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Muy buena tarde, pastor. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Es realmente un privilegio poder otra vez estar con ustedes acompañándoles. Sí, señor, y qué bien, y sobre todo con este tema. Es un tema que viene muy a la época, el 9 de abril justamente, que conmemorábamos 71 años ya del martirio del pastor Bonhoeffer, pero que también en Colombia, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, se realizaron actos ecuménicos, actos litúrgicos, actos simbólicos en torno a la memoria de las víctimas de nuestro país, haciendo memoria también del Bogotazo, ese acontecimiento histórico del 9 de abril del 48, que marcó la historia de nuestro país. Algunos dicen la partió en dos, otros dicen la fragmentó de tal manera que sigue partida y dividida. Pastor, hoy queremos conocer un poco más de ese personaje emblemático que fue Bonhoeffer, y nos gustaría pues que usted nos compartiera de pronto, por una parte, algo del modo como se hace memoria hoy en la Iglesia Luterana de este mártir, pero también de cómo hemos ido articulando en la Iglesia esta figura de Bonhoeffer junto a ese clamor por las víctimas en nuestro país. Sí, pues escuchándote la introducción y lo que esto significa, me gustaría recordar dos frasecitas que escribí alguna vez, hace ya un par de años, sobre esa coincidencia del 9 de abril, y se llama así: 9 de abril, 9 de abriles. Y dice: 9 de abriles regando en sangre semillas de mártires, queriendo silenciar las voces de los pueblos. 9 de abriles germinando esperanza, retumban las voces que ya no caben en un cuerpo y se hacen pueblo. En la memoria de Gaitán, de Bonhoeffer y de todas las víctimas de crímenes de Estado. Hermoso texto. ¿Ese texto es suyo, pastor? Sí, esa es una pequeña frasecita, sí. Pues mira, la verdad es que para mí en particular la figura de Dietrich Bonhoeffer es muy emblemática. Tal vez es para mí como teólogo, el teólogo luterano que más me ha marcado en lo personal, pero además como pastor también. Creo que ese personaje que es Dietrich Bonhoeffer, que ha sido capaz de escribir una teología brillante, de pensar una teología brillante en una situación muy, muy, muy particular, pero que nunca perdió su papel de ser pastor, aún estando preso y aún teniendo que asumir lo que tuvo que asumir y vivir. Y por eso creo que es una de esas imágenes, de esas personas que vale la pena rescatar, especialmente en estos tiempos en que los luteranos estamos queriendo recordar los 500 años de la Reforma, y decir: oiga, la Reforma no fue solamente un asunto del siglo XVI, sino es un asunto que se mantiene actual en cada época, dando respuestas particulares. Creo que la memoria de Bonhoeffer nos ayuda a eso. Y bueno, y es un ejercicio justamente de hacer memoria, y efectivamente en torno a estas figuras emblemáticas
es que nosotros empezamos a hacer el ejercicio de meditar sobre nuestra historia, reconocer también lo que nos ha correspondido vivir. Y pues Bonhoeffer representa mucho de lo que fue el trabajo de iglesia, el caminar de la iglesia durante tiempos tan fuertes como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, y también la lucidez que va a tener Bonhoeffer en medio de ese proceso, digamos, todo su proceso de conversión hacia las víctimas, que es muy rápido. Bonhoeffer desafortunadamente es una persona que muere muy joven. Él nace en 1906 y muere en 1945, es decir, 9 39 años. años, sí. Ojalá hubiera tenido posibilidad de vivir un poco más, nos hubiera dejado un legado teológico increíble, ¿no? Solo en ese poco tiempo que tuvo con ese poco tiempo dejó un legado muy brillante. Pero en ese tiempo él vive intensamente unas opciones de vida muy particulares que van marcando la diferencia. Mm, él va a llevar a entender la profundidad del tema judío para la realidad de la iglesia, lo que significaba en su momento el tema de las víctimas del Estado. Y es sobre eso que él va a tomar sus opciones más importantes de vida, incluso aquella que puede ser sobre la cual se le ha criticado, y es su participación en ese atentado fallido a Hitler, ¿no? Sí, que quizás de pronto lo que más recuerdan algunos sectores, ¿no? Es decir, que fue uno de los, participó en creo era el 9º atentado ya que le hacían al Führer, y justamente con todo un peso. Alguna de esas frases lapidarias de Bonhoeffer es: la acción política significa la percepción de la responsabilidad. No puede acontecer sin el uso de la fuerza. La fuerza se pone al servicio de la responsabilidad. Bastante fuerte, pero y reaccionaria, no solo para su tiempo, sino también pensándolo desde la mirada de construcción del reino. Sí, y especialmente para su iglesia. O sea, recordemos que él es pastor de la iglesia alemana, él es funcionario público. No es como nosotros lo vemos, ¿cierto? La realidad de la iglesia alemana lo desafiaba a otras cosas. Entonces la frase es mucho más fuerte porque él es un funcionario público que se pone en contra del sistema, porque concibe que el sistema es opresor, ¿cierto? Él dice, por ejemplo, no para justificar su hecho, sino decir, es que no hacer nada, espera un segundo, no hacer nada es hacer, ¿cierto? Quedarse callado en un momento de extrema violencia como este es ser violento, ¿cierto? Y eso sí que hace diferencia. Entonces, pues yo creo que ahí es donde uno puede empezar a entender qué consecuencias tiene para él la fe. Incluso pues, deberíamos decir, claro, él lo hace desde una postura como luterano, pero más allá de su confesionalidad como luterano, su presencia en el mundo como, como, eh, como cristiano, ¿cierto? Como lo que significa ser seguidores de una víctima de violencia del Estado. Y definitivamente pues no pierde pues vigencia, no solo su pensamiento, que además se ve que en los pocos años de ministerio y de ejercicio teológico también pues escribió unos muy interesantes, fuertes textos y complejos, algunos de ellos, pero quizá algunos dicen hubiese podido, al ritmo que iba, a escribir una obra bastante extensa, con reflexiones fuertes, sobre todo en términos de la gracia y en términos de la ética, que también le dedica muchas páginas y toda una obra, justamente, ¿no? Entonces sigue trascendiendo el pensamiento de él. En lo poco que escribió, pues decimos poco porque era un autor que frecuentaba el uso de la pluma, que le encantaba escribir y que pudo haber escrito aún más, pero con lo que nos dejó es un legado impresionante. Su ética justamente queda inconclusa, y es todo un desafío, ¿sí? Porque ¿qué tal lo hubiera terminado? Sí. Pero digamos que a mí hay algo que es impresionante con él, es que él es coherente en su teología con su experiencia de vida. Digamos que eso es poco común de verificar en los teólogos, ¿cierto? Los teólogos podemos hablar bonito, ¿sí?
discursar sobre cosas muy, muy importantes, por ejemplo la violencia, las víctimas, la muerte, la vida. Mm, Pero von Heffer tuvo la oportunidad de ser mártir en el sentido exacto del término, de dar testimonio de esa teología en la que él creía. Y eso es lo que para mí valida fuertemente su propia teología. Claro, y pensando un poco, bueno, de pronto en otro gran pensador luterano como fue Soren Kierkegaard, que vivía en esa angustia existencial por tratar de ser cristiano y realmente lo expresa como con una gran dificultad se llega a ser cristiano, pues seguramente von Heffer también en esa misma línea iba caminando en el ser el cristiano auténtico, legítimo, coherente entre el pensar y el obrar, que a veces se nos escapa en la vivencia eclesial, ¿no? Nos restringimos más a algunas fórmulas, a algunos modos de ser parte de la iglesia o de ser cristiano, pero se nos escapa esa coherencia plena entre el pensar, el ser y el hacer como creyentes. Sí, bueno, de las cosas que hemos recordado en estos días, particularmente aquí en Medellín tuvimos la oportunidad de dedicar todo un espacio de reflexión una tarde a la memoria de von Heffer. Nos dejamos llevar un poco por sus poemas, porque él escribió varios poemas, y en el medio de eso descubrir la visión de lo que para él era ser cristiano, ¿cierto? De lo que significaba ser cristiano más allá del discurso religioso, porque esa es una de las tareas inconclusas de von Heffer, y es que él plantea la posibilidad de un cristianismo sin religión, como la única manera de una iglesia coherente ante un mundo maduro, un mundo que se seculariza, que crece. Y él dice, el cristianismo tiene todo el lugar del mundo en esta sociedad si sabemos hablarles como personas adultas, digamos, al mundo. Y es poder hablar de un cristianismo sin religión. Y en eso él va a decir la verdadera, lo que diferencia al cristiano del pagano, en un poema que se llama justamente así, Cristianos y Paganos, no es mm, el hecho de venir a Cristo a pedir, o de a venir delante de Dios en términos religiosos a pedir ayuda, favor, alabanza, etcétera, porque eso lo hacen tanto cristianos como paganos. La diferencia está en que cuando se encuentra a Dios en el sufrimiento, el cristiano permanece en el seguimiento de su Señor y el pagano da media vuelta y se va. Con eso nos desafía, ¿cierto? Porque muchas veces los cristianos, los que nos decimos cristianos, somos muy paganos, porque no somos capaces de acompañar a nuestro Señor cuando lo encontramos en medio del sufrimiento. Es el gran desafío de la experiencia de la fe cristiana. Efectivamente, y dice otra de sus frases, la iglesia es una parte del mundo. No es la parte buena, sino una parte particularmente sucia. Es el mundo malvado a lo sumo, porque en ella se abusa del nombre de Dios y se hace de él un juguete. Pero la iglesia es también la parte calificada del mundo, es decir, ha conocido la acción de la palabra reveladora y bondadosa de Dios. Por este segmento del mundo entra el reino de Dios y por este medio el mundo es conquistado y entregado a Dios. Una autocrítica fuerte sobre la iglesia, pero también un reconocimiento de que lo que cuenta aquí es la obra que hace Dios, no realmente lo que hace la iglesia o lo que hacemos los hombres. Sí, justamente tú mencionabas a Kierkegaard. En estos días recordábamos que Kierkegaard se paraba en las puertas de la iglesia en Dinamarca, se paraba en la salida de la catedral a predicarle a los cristianos que salían de culto. Eran los que necesitaban escuchar el evangelio. Esa labor profética, ¿no? De decirnos en la cara, oye, si queremos ser cristianos hay que asumir lo que significa ser verdaderamente cristiano. Quiero leerte ahora que tú mencionas la frase de von Heffer que mencionaba, o sea, explicando un poco lo de este poema que les decía, dice, ser cristiano no significa ser religioso de una determinada manera, convertirse en alguien basado en algún método, ya sea pecador, penitente o santo. Significa ser humano. No es el acto religioso el que crea al cristiano, sino la participación en el sufrimiento de Dios en la vida del mundo.
Creo que es muy, muy fuerte para los que asumimos la vida como cristianos, ¿no? Nos confronta de manera radical. Sí, entra en gran medida pues el tema del compromiso y de la responsabilidad que se asume también en lo social y en la transformación del mundo en el que vivimos, ¿no? Y a él pues no le tocó un contexto propiamente muy, muy amigable. ¿Qué nos dice hoy esa figura de Bonhoeffer? Porque nos sigue hablando, y yo sé que de la obra de él pues se han hecho estudios, y hay bastantes estudios y muchos muy, muy serios, muy comprometidos, pero aún no se ve el impacto pleno de esa obra que se está como redescubriendo, que se está encontrando, que se está releyendo, y que para algunos genera ampolla, porque no suena tan amable como habla, pero es muy directo también en lo que quiere transmitir. ¿Qué nos dice hoy, y específicamente a este país que está viviendo un proceso en el que se está tratando de construir la paz a partir del diálogo, no como se ha buscado previamente, sino con un diálogo que considera incluso las víctimas, que es el elemento nuevo de pronto de los diálogos que se están dando actualmente en Colombia, que quiere dialogar con las víctimas, que quiere escuchar a las víctimas, que quiere tratar de entender el dolor de ellas y por lo menos atenuarlo, resarcirlo? ¿Qué nos dice Bonhoeffer a este contexto que vivimos propiamente los colombianos? Yo creo que nos dice muchas cosas, desde su propia experiencia de vida. Por ejemplo, pienso yo que para los cristianos que vivimos lejos de los lugares eh, donde el conflicto se desarrolla de manera fuerte, eh, yo creo que nos habla también a partir de su propia experiencia de vida. Es decir, Bonhoeffer es un hijo de un médico, psiquiatra famoso, profesor de universidad. eh, de hecho, su opción por la teología no es una opción de familia, que es extraño. La mayoría de los grandes teólogos siempre son hijos de teólogos o hijos de pastores. Bonhoeffer no, él tiene una opción de- de- por la teología diferente. Y lo interesante es que él abandona su lugar cómodo para asumir un caminar con el que sufre. Y digamos que eso es una de las primeras cosas que nos diría desde su experiencia práctica a nosotros como iglesia. ¿Cuál es el lugar cómodo donde hemos estado? En qué medida como iglesia nos hemos abandonado a buscar a Dios en donde Dios quiere ser encontrado? Y en eso me parece que es una cosa fundamental. Yo creo que una segunda cosa que va de la mano con esa es que no se puede ser neutro en situaciones de violencia y de víctimas. Siempre la llamada a la neutralidad es una llamada a estar del lado de los victimarios. Y eso es algo que la iglesia en Colombia no ha querido asumir. Es decir, preferimos seguir en el muro porque es más conveniente o menos peligroso, eh, pero no queremos asumir el camino difícil, ¿cierto? Una parte de la iglesia en Alemania decidió, por lo menos en alguna medida, caminar hacia allá, la llamada iglesia confesante, de la cual Bonhoeffer hizo parte. Mm, Pero también esa iglesia confesante fue tímida. En un momento prefirió callar. Creo que la presión de la violencia es muy fuerte y en ese sentido la figura de Bonhoeffer y su llamado es a asumir el camino de la cruz, eh, pues hasta donde deba ser caminado. Y con todo lo que eso conlleva, y pues dio testimonio con su propia sangre, porque justamente fue asesinado el 9 de abril de 1945, dicen algunos, a pocos días de que terminara la guerra, cuando ya era insólito que fuese sentenciado o ajusticiado como sucedió. Por orden directa de Himmler, que era la mano derecha de Hitler. Ese es otro dato interesantísimo. O sea, realmente el Estado alemán, el Reich, lo consideró causante de la pérdida de la guerra. Y cuando ya están a puertas de perderla, lo ejecutan, ¿sí? A pocos meses de terminar la guerra.
Claro, se volvió un preso importante. Ujú. Si por eso no le dejan libre, no le perdonan la vida, sino que definitivamente, aunque no tuviese caso, había que quitársela. Pues nos habla hoy a la realidad de las víctimas, a la realidad de nuestro pueblo también, que está tratando de reconstruir su historia, de organizarla. Y nos habla también a los creyentes, hombres y mujeres de fe, que ocupamos un lugar cómodo en la iglesia, pero a veces olvidamos que la iglesia está junto al que sufre, que el Evangelio nos demanda estar allí comprometido plenamente con la realidad que nos circunda y poder transformarla, no asumiendo solamente una posición crítica, sino a la usanza de los profetas de la antigüedad, anunciando, denunciando la injusticia y poniendo el propio pellejo también, exponiéndolo frente a los estamentos de poder que de pronto oprimen y que no permiten la libertad plena del ser humano. Aún en la cárcel, Bonhoeffer es capaz de asumir ese testimonio. Efectivamente, desde la cárcel escribe muchas del legado que nos queda en sus cartas, que es una obra que realmente vale la pena leerse, que son las cartas desde la prisión, las cartas que él escribe, la correspondencia que recibe, y el compromiso pastoral que uno lo ve que él asume. Ahí que quisiera yo apuntar hacia otro dato importante, y es que él nunca ve a los nazis como los enemigos, es decir, su opción de vida es por los seres humanos, particularmente por las víctimas, pero es capaz de ver también en los victimarios a seres humanos, ¿cierto? Que también necesitan ser transformados y amados. Y es su compromiso radical, es porque es un compromiso con la opción de Dios, no con una ideología humana. Sí, definitivamente es una mirada sobre el ser humano que pues desborda un poco a veces la percepción que tenemos de nuestras iglesias. Dice él en otra de sus frases, a ver, se me desubicó, aquí está: ciertos cristianos y en especial los predicadores creen a menudo que cada vez que se encuentran con otros hombres, su único servicio consiste en ofrecerles algo. Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el hablar. Mucha gente busca a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa que hablar. Profundísimo. Sí, de esas pildoritas que se encuentra una de las frases de Bonhoeffer. Uno lo lee a él y llega a pensar que ese hombre está escribiendo para la realidad de nuestra iglesia, ¿no? Una iglesia que se volvió sorda a la voz de Dios porque no es capaz de escuchar al hermano, una iglesia que atiende solamente sus propios discursos, ¿cierto? Y eso es pues muy confrontante, nos desafía demasiado. Sí, yo creo que después de 70 años nos sigue hablando e interpelando fuertemente. Además que la obra, pues en el ambiente evangélico, la obra de Bonhoeffer no es tan conocida, más bien ha habido como ciertos prejuicios que le han puesto al margen, no se considera por algunos sectores o algunas iglesias incluso como una lectura teológica adecuada, sino más bien parecen textos de insurgencia, textos de rebeldía que nos cuesta escuchar, porque pues son verdades y verdades que duelen y verdades vividas, como lo decía usted hace un momento, pastor. Él pues se comprometió con el Evangelio al punto de vivirlo y vivirlo plenamente, hasta incluso llegar a procurar que el régimen que estaba dominando, que estaba oprimiendo, pues desapareciera, porque pues no había otra opción, y él como cristiano sentía que la opción estaba clarísima, había que hacer lo que había que hacer, y por hacerlo pues terminó ofrendando su vida. Pastor, pues Bonhoeffer, en pocas palabras, para usted, para los luteranos que nos oyen y en general para todos nuestros oyentes, ¿cómo lo podríamos definir en unas breves frases o en pocas palabras? Yo creo que es un profeta muy contemporáneo y un profeta que tenemos que volver a oír, que es necesario volver a oír. Pero además es un legado nuestro, digamos, que es un
uno de los personajes de nuestra historia de los cuales uno dice, oye, vale la pena prestar atención a la teología luterana. Mm, reconocido por extraños, lo decías, muy desconocido en América Latina en general. Eh, yo creo que estamos en mora de plantearlo. Tal vez quien más ha escrito sobre Bonhoeffer en Colombia ha sido un pastor bautista que estudió fuera, él hizo algunas cosas, pero nosotros hemos estado en mora de recuperar el nombre de él y de darlo a conocer, o por lo menos de acercarnos y discutir con su teología, tal vez el primer paso antes de difundirlo. De pronto una recomendación, sí, a veces tenemos más facilidad los latinoamericanos de acceder a estos personajes o a la historia desde lo audiovisual. Hay una película que refiere a la vida de Dietrich Bonhoeffer, se llama así, Dietrich Bonhoeffer, eh, que vale la pena que le peguemos una miradita. Agente de gracia. Gente de gracia, se puede conseguir por las redes, pero también si de repente alguien se pone en contacto, puedo de pronto hacerles llegar a una copia o en un buen formato, tal vez en DVD, porque vale la pena, es uno de los personajes que nosotros debemos redescubrir. Para mí, la clave para entender a Bonhoeffer es entenderlo como un profeta de nuestro tiempo, porque sigue siendo nuestro tiempo, es el tiempo de la modernidad, el tiempo de la consolidación de las violencias. Creo que vale la pena acercarnos nuevamente a él. Y con esa motivación, pastor, y aprovechando su presencia entre nosotros, por lo menos vía Skype, cuéntenos un poco pues del caminar de la misión Emaús en estos días allá en Medellín, cómo se ha movido. Sabemos que hay iniciativas incluso en torno a la figura de Bonhoeffer, se han hecho ya diálogos y conversatorios allá en esa iniciativa que se llama Café Lutero, y pues aprovechar también para que usted nos dé el contacto, cómo se llega a la misión Emaús, cómo podemos contactarlo a usted, cómo podemos vincularnos a los espacios de diálogo que están promoviendo. Bueno, en Misión Emaús se consigue fácilmente en las redes sociales, en Facebook, bueno, Twitter no tenemos, pero sí Facebook, WhatsApp, el blog que tenemos. Entonces en las redes podemos encontrar a Misión Luterana Emaús, que es el nombre de la página de Facebook. Y bueno, una de las iniciativas que tenemos aquí que tú me mencionabas era Café Lutero. Café Lutero es un espacio de eso, de un café, un lugar para tomar café y hablar. Nos motiva la frase de Lutero, el pensamiento está libre de impuestos. Y entonces pensar es una posibilidad gratuita que tenemos, parte de la gracia de Dios. Y nos reunimos para pensar y cada 15 días abre el Café Lutero en las instalaciones de la misión, que al mismo tiempo es mi casa. Entonces en la sala de la casa se abre un espacio de café. Se pueden tomar el Café Lutero, que es el tinto tradicional, el Catalina, que es el capuchino, o hay también el Expreso, que es el Juan Jus, y bueno, otros productos se irán ofreciendo en el tiempo. Pero es una disculpa para encontrarnos y compartir. Hemos estado hablando de filosofía, de teología. La última semana estuvimos hablando de la figura de Dietrich Bonhoeffer y de las víctimas del conflicto, especialmente aquí en Medellín, recordando las víctimas de la Comuna 13, de la Operación Orión, las víctimas más recientes. Una víctima que nos ha tocado mucho, que es un joven de 13 años, de un grupo con el que hemos estado acompañando. Hay un grupo de jóvenes cristianos allá que nos han pedido apoyo y nosotros les hemos estado acompañando semanalmente, mensualmente, y uno de estos jóvenes es asesinado en las últimas semanas como parte de la violencia cotidiana de esta ciudad, ¿cierto? Un joven que no está en la violencia, pero a la que la violencia lo toca. Eso es lo que para nosotros está haciendo el pensamiento luterano, ayudándonos a releer nuestra realidad. Y bueno, ¿cómo llegamos aquí? Estamos en el barrio San Joaquín, muy cerca de la avenida San Juan, que es una avenida
principal, la que va a dar a la Alpujarra, que es la alcaldía de Medellín. Entonces es carrera 66, número 4317, piso 2. Estaremos aquí hasta mitad de año, probablemente vamos a estar buscando un mejor espacio a partir del segundo semestre, aprovechamos que se acaba el contrato de arrendamiento y estaremos buscando un espacio mejor para la comunidad sin perder la centralidad que tenemos. Por WhatsApp nos pueden encontrar en el número 317-222-7940. Y WhatsApp ha sido uno de los mecanismos de comunicación. Tenemos por ahí algunos espacios de listas de difusión con los que compartimos el pensamiento y las actividades de la tradición luterana. Y bueno, ahí estamos, confiados, sirviendo, creciendo en el Señor, creciendo especialmente en amor, que es lo que nos fortalece. Pues muchísimas gracias, Pastor John. Gracias por su tiempo y por sus aportes, por ayudarnos a hacer memoria de Dietrich Bonhoeffer y también por contarnos cómo camina la iglesia en Medellín, cómo se fortalece y el impacto que va teniendo. Eso es parte también de este espacio de Enciende una Luz, poder dar a conocer la labor de iglesia que realizamos desde diferentes rincones y motivar a quienes están cerca y bueno, los que están lejos también para que pues participen de las actividades, se acerquen y tengan estos espacios de vida eclesial en torno a la oración, al culto y demás, pero también en torno a la palabra compartida, al diálogo y especialmente pues ese que ustedes han generado que se llama Café Lutero, que yo creo que vamos a extenderlo por todo el país con todas las variedades de café que usted nos habla y seguramente otras más. Justamente les pido a los hermanos que nos escuchan desde otras partes del país que nos acompañen en oración y dentro de poco estaremos lanzando una campaña también de apoyo económico a la misión, adoptando un espacio de la misión, haciendo una ofrenda ya sea mensual o anual, regular para que la misión pueda sostenerse y adelante. Bueno, Pastor, pues muchas gracias y en verdad pues este espacio es también suyo y de su comunidad. Gracias por los aportes y esperamos seguir contando con esos magníficos apuntes que nos fortalecen, nos hacen conocer más nuestra iglesia, nuestra identidad. Y bueno, un saludo especial a toda la comunidad luterana en Medellín, a todos los que se congregan en Emaús y a los que están por congregarse próximamente también. Pastor, un abrazo especial, caluroso desde Bogotá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias. Y con esto pues vamos a hacer una pausa. En unos minutos regresamos con Enciende una Luz. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse con nosotros y también por participar y reportar sintonía en este espacio de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. No se desconecten, en pocos minutos estamos de vuelta con Enciende una Luz. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír. Y
respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y Punto 4 Radio Online. Revista cristiana interdenominacional La Fe Activa, basada en reflexiones bíblicas. Ventas y publicidad, teléfono 630-5882, celular 310-322-5369. Director, Pastor Urid Mendivelso Fernández. En su iPad, tablet o teléfono inteligente puede escuchar nuestra señal. Desde el navegador de su dispositivo móvil, visite nuestro sitio web www.4radio.com y escuche nuestra programación 24 horas, 7 días a la semana. Punto 4 Radio, mejor radio. Punto 4 Radio, mejor radio. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Aquí estamos de vuelta con Enciende una luz y estábamos haciendo memoria de Dietrich Bonhoeffer. El ejercicio de hacer memoria es importante para construir tejido comunitario, tejido social que nos permita sanar heridas, reconstruir los puentes que se han roto y establecer la paz. Quizá entre la información que dábamos, pues hay algo más que agregar sobre la vida de Dietrich Bonhoeffer. Él nació en Breslau o Breslavia, como se le conoce también, antes territorio alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, territorio de Polonia, en 1906. Y murió en Flossenbürg, en campo de concentración, en 1945, lo decíamos ya, un 9 de abril. Teólogo luterano alemán, de familia aristocrática e hijo de un profesor
de psiquiatría, discípulo de Karl Barth, otro gran teólogo. Fue vicario en Barcelona entre 1928 y 1929. Consciente de la problemática social, realizó una investigación sobre la naturaleza de la Iglesia, Sanctorum Communio, en 1930, seguida de Acto y Ser, en 1931, que significó su incorporación a la Universidad de Berlín. Denunció la aprobación masiva dada al Führer y se opuso a la política racista del Tercer Reich, por lo que no tardó en ser desposeído de sus cargos docentes. En 1937 publicó El precio de la gracia y en 1939 viajó a Estados Unidos. Desde 1940, la Iglesia Confesante le encargó misiones especiales. Redactada la parte principal de su Ética, fue detenido en 1943 por haber participado junto con el almirante Canaris y otros conspiradores en el 9º atentado contra Hitler. Fue ajusticiado en el campo de concentración de Flossenbürg. Durante el cautiverio escribió un epistolario que, publicado en 1951 con el nombre de Resistencia y Sumisión, influyó poderosamente en la teología de la segunda mitad del siglo XX. Es curioso, en días pasados, justamente el 9 de abril, en diferentes escenarios del país, en Colombia y en el caso de Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se realizó una ceremonia, un encuentro, un momento de reflexión y memoria sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y en este espacio tuvimos la posibilidad de participar a través del DIPAS, el Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia, este espacio en el que confluyen varias denominaciones, iglesias y espiritualidades en torno al tema común de la búsqueda de la paz y pues especialmente en esta época que se están dando diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y se espera también próximamente se inicien diálogos con la guerrilla del ELN. Y en este acto del 9 de abril, un acto cargado de bastante sentido, ese sentir también de quienes han sufrido, han vivido un conflicto durante décadas y que todavía no se logra sanar, no se logra dar el perdón que es necesario, no se logra dar la reconciliación que todos esperamos junto a esa paz con justicia social que anhelamos especialmente los creyentes, pero que ha de ser para todo el pueblo colombiano. Pues en este acto, haciendo memoria de las víctimas, se ponía un árbol, el árbol de la memoria, justamente al cual se le hacían ofrendas, y una de las ofrendas curiosamente que surgió en este espacio fue una fotografía, una imagen con una frase de Dietrich Bonhoeffer, otra de las víctimas que ha generado la violencia ya no en nuestro país, pero sí en este mundo que ha sido movido históricamente, ha gestado transformaciones a partir de la confrontación violenta. Y en este espacio de memoria del 9 de abril tuve la oportunidad de realizar una plegaria en nombre, como lo decía antes, pues de la Iglesia Luterana y del DIPAS, que vale la pena compartir ahora, porque tiene que ver justamente con el sentir no solo del pueblo creyente, el pueblo de Dios, que domingo a domingo se congrega en las iglesias para orar, sino el sentir y el clamor de todo un pueblo que sufre. Dice Ezequiel 18, 31, 32, pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Señor, Señor, Señor de la abundante vida plena, hoy clamamos a ti, Señor, desde la misma conciencia del pueblo humilde que ante ti siempre se inclina, sabiendo que solo en ti está la verdadera existencia, porque nuestra historia se nos ha hecho dura y en ella el reflejo de años y años de amargura, padeciendo dolores en manos de seres perversos que pretenden robarnos la esperanza a través del miedo, y no queremos más estar sumidos en tanta indiferencia. Todos los muertos del ayer hoy nos reclaman que la vida, la misma que creemos de ti emana, sea vida para todos, sea vida que no toque ganarla, porque nuestra es por derecho. Tú,
nos la has regalado, y aunque el poderoso y el armado nos la arrebaten, no nos quitarán la herencia de ser tus hijos e hijas, ni aun cuando se silencien nuestros gritos de un rafagazo, porque no seremos más víctimas de crueles homicidas, sino voces que tienen cuerpo, sueños que nadie ha apagado. Nada está perdido, Señor, pues tú nos has comprado con tu inocente sangre vertida en la cruz maldita e infame. Como infame y maldita es el arma del asesino ignorante que acalla la vida de su hermano sin siquiera llorarlo, olvidando que la vida resurge con perfecta contundencia de la fértil sangre que nuestra tierra tiñe de tristes testimonios, y entre las cenizas de quien muriendo como mártir se hace eterno. Pues es eternidad lo que nos resta tras tu sacrificio cruento, y por eso no callamos cuando se trata de transformar al violento. No más víctimas. Clamamos al cielo, aunque todos sabemos que es en la tierra donde muchos destinos son resueltos. Desde tu morada santa, oh Dios benigno, tú nos contemplas con la tristeza de un padre bueno que ve cómo se destruyen entre sí sus propios hijos, y llora su alma, su historia, su recuerdo. Pues el corazón, también el de Dios, ante la infamia sufre sin consuelo. Tú nos quieres viviendo dignamente y asumiendo solo al final la muerte, como un niño que sabe que al abandonar el maternal vientre alcanza la plenitud de ser aquello que fue por ti bien dispuesto. Por la vida que reclamamos, por la memoria que no perderemos, por tantas historias que nos demandan justicia, por la deseada paz, por los sueños que truncaron las balas, por las tumbas de NNs, por los niños que nunca fueron más que eso, por las mujeres, las que murieron y las que vivas lloran sus amados muertos, por todos y todas los que albergan esperanzas, por la esperanza misma y por todos los justos anhelos, por mi hermana y por mi hermano, y por mí mismo que ahora clamo cansado de tantos ausentes, y por los mismos presentes, te pedimos con llanto, Señor eterno, que prime la vida y se restablezcan los lazos que hacen de esta tierra tu verdadero reino, y de nosotros tu amado y selecto pueblo. No más víctimas, porque no es tu deseo, Señor, estar así de lejos, que no nos alcance tu misericordia, que no nos cubra tu consuelo, que olvidemos que somos tuyos y no del opresor o el violento. Te ofrendamos por ello nuestra presencia y testimonio. Recíbelos junto a este largo clamor del corazón de tu mismo renuevo. Amén. Esa es la plegaria que compartía en este acto ecuménico, religioso, litúrgico en memoria de las víctimas. Y una de las participantes decía que no bastaba con ser solidarios con las víctimas, es necesario empezar a buscar que se garanticen sus derechos. No es una cuestión de solidaridad y compasión, sino que es una cuestión realmente de acción, de transformar, de exigir, de demandar ante el Estado y ante los opresores y ante los violentos y ante quienes matan y asesinan en nuestro pueblo, que se cumplan y se garanticen los derechos de cada ser humano. Y justamente el hacer memoria por las víctimas, y en esta fecha, pues en Colombia se eligió el 9 de abril, considerando el asesinato del líder, del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, un 9 de abril de 1948, pero también como una fecha simbólica, porque en Colombia decimos que ese día inicia la violencia en el país, pero sabemos que nuestra historia ha estado cargada de acontecimientos cruentos, violentos. Pues se escogió la fecha pensando también en que es hora de empezar a transformar esa realidad. Y antes que lamentarnos, antes que tener que seguir llorando a nuestros muertos, muchos que aún no aparecen, muchos desaparecidos en este contexto de conflicto, que hoy sus familias siguen esperándolos, que hoy sus familias, incluso algunos tienen la esperanza de que regresen vivos como vivos se fueron también. Pues esta fecha, y no solo esta fecha, sino siempre el ejercicio de hacer memoria, de recordar al que se fue, recordar al que murió, pero también recordar los derechos que debemos exigir, recordarle a quienes han propiciado la muerte violenta de muchos de nuestro pueblo, muchos colombianos, pues que el Dios de la vida
impone su marcha, que el Dios de la vida se manifiesta presente en la historia de nuestro pueblo, que el Dios de la vida es el que nos da esperanza, porque sin esperanza no podríamos seguir caminando. Sin la esperanza en lo que el Señor nos ha prometido, no tendría sentido esperar recuperar a tantas víctimas de este conflicto y evitar para las futuras generaciones, ojalá fuera desde hoy, que sigan dándose víctimas en medio de esta guerra. Por eso hacemos memoria, por eso recordamos, por eso evocamos. Y estuvo también en nuestro sentir el poder hacer este programa hoy haciendo memoria de Bonhoeffer como un mártir que sigue dando testimonio pues de cómo hay que vivir el cristianismo, que cuesta, que duele, que no es fácil, sobre todo cuando gozamos de ciertas comodidades, pero que definitivamente no tenemos opción, como no tiene opción el cristiano cuando quiere hacer que se viva el reino de Dios plenamente en este mundo del que somos parte. Y recordemos pues la oración de Jesús en San Juan 17, que le pide al Padre no que nos saque del mundo, sino que nos guarde, nos preserve del mal. Y ese debe ser también nuestro sentir uniendo más bien nuestra oración con la de otros que claman por justicia, otros que trabajan incansablemente por la paz, como debemos hacerlo también nosotros. Y recordando aquí esta otra frase de Bonhoeffer, que dice que la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Para empezar, debe dar a los indigentes todo cuanto posee. La iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida social humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Ha de manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que es una vida con Cristo, lo que significa ser para los demás. Entonces fíjense que el ser mismo de la iglesia, la dinámica de edificar el reino, de construir en medio del mundo, de anunciar el evangelio y ponerlo por obra, tiene que ver con el estar sirviendo. Y el Señor nos dice que nos ha dado ejemplo de servicio para que nosotros también, el gesto que Él realiza con nosotros, lo hagamos con los demás. Y ese gesto de entrega que Él ha tenido para redimirnos, para salvarnos del pecado y del peso de la muerte y del miedo a la muerte, ese mismo gesto Él quiere que sea liberador para nosotros, que nos libere y nos transforme justamente para servir. Él no quiere que vivamos en la esclavitud de este mundo que oprime, de este mundo que maltrata, de este mundo que nos aparta incluso del caminar con Cristo, del seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino que Él quiere que vivamos esa vida abundante y plena que Él mismo nos ha dado y que nos ha garantizado con su sangre en la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, la invitación está a seguir haciendo memoria, a seguir recordando. Ojalá cada una de nuestras congregaciones, cada una de nuestras iglesias se volviera un lugar para la memoria, donde pudiéramos incluso hacer eventualmente algunas galerías con la fotografía de aquellos que han ido ofrendando su vida, no necesariamente porque han muerto violentamente, sino porque han entregado su vida al servicio de la iglesia. Este año estamos celebrando 80 años de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, y en estos 80 años qué bueno empezar a recordar a todos aquellos que fueron poniendo las bases, las piedras, los ladrillos con los que se edificó lo que hoy conocemos como IELCO, y que ha dado testimonio en nuestro país en diferentes territorios, y desde el testimonio de los mismos hermanos y hermanas de las misiones y congregaciones, de cómo el cristiano, la cristiana, viven el reino de Dios, cómo se gozan en la palabra del Señor y cómo el evangelio va siendo anunciado con denuedo, con ganas, con alegría en cada lugar donde hacemos presencia. Entonces, ¿qué mejor celebración que hacer memoria de nuestra historia? ¿Qué mejor celebración que poder establecer en nuestras congregaciones una galería que nos permita recordar, evocar ese trabajo que se ha hecho, pero no como algo que es añoranza, no con la melancolía de algunos de que todo tiempo pasado fue mejor, sino justamente para repensarnos y para seguir construyendo en lo que viene, porque son grandes desafíos, no solamente los del plan misional que está pensado en principio hasta el 2020, sino más allá. Si queremos que la iglesia no celebre solo 80, sino 100, 200, 400, 500 años de presencia en este país, así como la iglesia luterana
en el 2017, conmemorará en esta celebración conjunta, no solo de la Iglesia Luterana, sino con toda la Iglesia en general, la Iglesia Universal, esos 500 años de la Reforma y las reformas protestantes y los cambios que han significado para la vida, para la espiritualidad, para las mismas iglesias, para la ética, para el modo de concebir el mundo, porque se ha hecho historia y esa historia debe ser rememorada, recordada, compartida, pero nosotros también somos los protagonistas de la historia que se construye en el hoy y la que le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros descendientes y a los que han de venir para seguir trabajando en el reino de Dios, al que nos ha llamado con una misión puntual, específica, que cada uno conoce. Hermanos, hermanas, qué gusto haber estado en esta tarde con ustedes en Enciende una Luz. Recuerden, este programa se retransmite los viernes a las 6 de la tarde y se encuentra después también en el canal de YouTube, .4RTV Online, para que usted lo mire, lo analice, lo estudie, nos comparta también sus percepciones, nos retroalimente, nos diga qué programas le han gustado más, sobre qué temas quisiera que profundizáramos acá, a quiénes les gustaría que pudiéramos invitar a nuestro espacio y bueno, seguir compartiendo como iglesia esa alegría y ese gozo de estar unidos y de hacer comunión también desde las redes sociales y desde los medios de comunicación contemporáneos. El Señor de la vida, el Señor de la gloria, el Señor de la alegría en el corazón, nuestro Padre que nos abraza, que nos acoge, que nos recibe, que nos perdona y que nos ama, esté siempre bendiciéndoles en todas sus labores, en su cotidianidad, y Él ponga en su corazón esa chispa que les permita seguir trabajando con alegría y con gozo en el reino de Dios, seguir construyendo una ciudad donde primen la justicia, la paz, la reconciliación y seguir haciendo iglesias del anuncio del Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Una feliz tarde, las bendiciones del Señor con ustedes y nos vemos la próxima semana en Enciende una Luz. Gracias, amables oyentes, por estar conectados con nosotros, a quienes se conectaron y pudieron participar. Gracias a todos ellos, una bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea con ustedes y sigamos conectados ahí a la programación de .4radio.com, este espacio de Enciende una Luz, como lo hemos mencionado, los jueves 4 de la tarde en vivo a través de .4radio.com, luego lo tendremos publicado en nuestro canal de YouTube. Así es de que gracias, hermanos, por haber participado con nosotros en esta tarde. Gracias a nuestro invitado desde la ciudad de Medellín también. Un fuerte abrazo y quedamos conectados para encontrarnos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Feliz tarde. Chao, chao. De los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.